Carl Sagan, que es un maravilloso divulgador científico de los años 70, años 80, decía que la vida cotidiana depende de la estructura del átomo. Apague las cargas eléctricas y todo se desmorona en un polvo fino invisible. Sin fuerzas eléctricas ya no habría materia. No habría cosas en el universo. Bueno, pues precisamente tenemos que tener en cuenta que en los últimos años se ha investigado mucho sobre electroterapia, sobre química, perdón, sobre la química del cuerpo, pero no se ha estudiado tanto sobre la electricidad, que evidentemente influye sobre todos los aspectos del cuerpo, tanto a nivel molecular como a nivel, por ejemplo, del ADN, a nivel de la bicapa lipídica de las células, a nivel de los sistemas, incluso de las multitudes. En este sentido, sabemos que hay sistemas muy pequeños, sistemas unicelulares, que son capaces de generar conocimiento o de entender su entorno gracias a campos electromagnéticos y gracias a la bioelectricidad o a la electricidad en sí misma. La bioelectricidad tiene una historia bastante larga. Empezó cuando empezaron a investigar y a ver cómo generando electricidad en un músculo este era capaz de contraerse. ¿Vale? Esto ya se sabía desde el siglo XVI, siglo XVII. Pero no fue hasta principios del siglo XX, 1924, cuando William Einthoven, que fue uno de los que fue el que inventó el electrocardiograma, pudo comprobar cómo aplicando corriente a través de, o captando la corriente de manos y pies en unas cubetas, era capaz de tener la gráfica de un electrocardiograma. O sea, era capaz de medir la actividad cardíaca a través de las manos y los pies en unas cubetas con agua que captaban toda la electricidad del cuerpo. Después ya en 1963, Andrew Halley y Alan Hawkins ganaron el premio Nobel de Medicina por descubrir el potencial de acción del nervio. Hasta este momento había una guerrilla entre los científicos, los años 20, los años 30, en los que habían dos grupos. Unos eran los sparks, los chispas, y otros eran los subs, los sopas. Y en esto ellos intentaban predominar en si la química o la electricidad era más importante una cosa que la otra. Hoy sabemos que el cuerpo es electroquímico, pero que realmente sin electricidad, efectivamente, las cargas se desmoronan y no sucede. Entonces, la electricidad es muchísimo más básica, es mucho más básica, que al final de todo es la energía. En 1980, Robert Becker investigó sobre el cuerpo también y se dio cuenta que el comportamiento celular tiene que ver mucho con la bioelectricidad del cuerpo. ¿Vale? Sucedió una serie de experimentos en los que se veía cómo las células eran capaces de generar reacciones y de cambiar dependiendo de impulsos eléctricos muy pequeños que se aplicaran en ellas. Después ya, a partir del año 2000, Min Zhao descubrió también e investigó sobre el potencial de acción de la piel, en el que podemos ver cómo una herida cura porque hay una corriente eléctrica que lleva una dirección. Entonces hay una corriente de lesión y hay una corriente de curación. Y eso también se ha visto en úlceras de pie diabético, cómo se puede modificar la corriente eléctrica, se puede mejorar este tipo de aspectos. Hasta los días de hoy que tenemos a Michael Levin. Yo les recomiendo encarecidamente que vean la charla TED de Michael Levin, en la que se habla de cómo la bioelectricidad, no solo en el ser humano, lógicamente, sino en la vida, puede modular y modificar aspectos muy básicos. Por ejemplo, Michael Levin genera corrientes o genera un patrón eléctrico. Hay que decir que este hombre es informático, es biólogo e informático, ¿vale? Ha cogido la informática y la ha metido en la biología y ha conseguido cosas alucinantes, como por ejemplo el crear una cola en una barriga de un animal o crear cualquier cosa solo aplicando corrientes, patrones eléctricos determinados en determinados sitios. Por ejemplo, se sabe cuáles son los patrones eléctricos que configuran un ojo y este hombre es capaz de generar pues, un ojo en la espalda de una rana con esos patrones eléctricos. ¿Vale? A ese nivel estamos hablando. Entonces, entendiendo la bioelectricidad, también entendemos que el sistema que modula toda esa bioelectricidad básica y esa modulación
de la homeostasis del cuerpo es el sistema nervioso autónomo. ¿Vale? El sistema nervioso autónomo tiene diferentes aspectos, tiene sus neurotransmisores, por supuesto, para poder enviar información, tiene sus receptores, y son los que determinan el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, como sabemos ya. Pero aparte de la periferia, de la homeostasis, también tenemos a nivel suprasegmentario, a nivel de encéfalo, determinadas estructuras que son las que van a gobernar y las que van a indicar qué acciones deben realizar esos dos sistemas, tanto el simpático como el parasimpático. Tenemos que hay núcleos a nivel de médula espinal, a nivel de tronco encefálico, que es de donde parten prácticamente todos los nervios craneales, que determinan conductas y reflejos autonómicos complejos. Pero aparte, a nivel del hipotálamo, ¿vale? Tenemos un órgano muy importante que va a regular el sistema nervioso vegetativo a través de las hormonas. ¿Vale? Entonces, todo el sistema hormonal va a regular también el simpático y el parasimpático del sistema vegetativo. Pero estos no son los que van realmente a dirigir en primera instancia. Sabemos, en los últimos años se está investigando mucho sobre el sistema nervioso autónomo, que el jefe, el arquitecto del sistema nervioso autónomo, aquí hay mucha gente de la otra charla, ¿vale?, que acabamos de dar, no hagan spoiler, pero lo tienen ahí, es el sistema nervioso límbico, el sistema límbico, ¿vale? El sistema límbico, el de las emociones, es el que va a regular las hormonas que se generan y toda la cadena, toda la cascada inferior, todo lo que va a suceder. Entonces, realmente nosotros sabemos que tenemos personas, pacientes muy complejos que vienen a consulta en el que a lo mejor tienen trastornos o han tenido traumas o han tenido cosas importantes que dificultan nuestro tratamiento. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de esos pacientes que tenemos que tienen situaciones que pueden estar dificultando el tratamiento? Entonces, la idea es que no se queden solo con la parte estructural, sino la parte de información que tiene el cuerpo, que luego conduce a disfunciones a nivel más básico, a nivel de la homeostasis del cuerpo. El mantenimiento que tiene este sistema es el sueño. Necesitamos dormir para poder mantenerlo. Entonces tenemos, por un lado, cuando estamos despiertos, que generamos todas las actividades de la vida diaria para poder mantenernos con vida, comer, caminar, movernos, reproducirnos. Después tenemos la fase no REM, que precisamente es parasimpática, ¿vale? Que el parasimpático cuando estamos relajados, ¿verdad? Toda esta gente que tiene mucho estrés, si tienes mucho estrés y estás en simpaticotonía, una de las cosas que te va a costar es dormir, ¿vale? Porque no puedes empezar a conciliar en un primer momento. Entonces hay diferentes fases, desde fases más ligeras hasta fases más profundas. En esas fases profundas se suceden una serie de reacciones en el cuerpo que lo que van a hacer es eliminar sustancias que hemos ido acumulando durante el día y regenerar sistemas para que al día siguiente nos encontremos descansados. Si una persona duerme pero no está descansada por la mañana, se nota cansada, seguramente ha tenido muy poco sueño profundo y no ha podido regenerar lo suficiente. Y por otro lado tenemos el modo no REM, que es la parte en la que el cerebro hace su función de mantenimiento. Es la fase en la que nos acordamos de los sueños. Soñamos en las dos, pero solo nos acordamos del REM, ¿vale? En el REM se desconecta el tálamo desconecta todas las vías eferentes y no nos podemos mover. Es por eso que los sonámbulos, cuando sueñan en fase profunda y muchas veces no se acuerdan, ¿vale? Porque si estuvieran en fase REM no podrían levantarse y no podrían moverse, ¿vale? En fase REM no nos podemos mover. Pues la fase REM es simpática. Gente que tiene mucho estrés lo que hace es que duerme mal porque duerme poco profundo y encima sueña un montón. Tiene un montón de sueños. ¿Por qué? Porque el simpático es el que rige esta fase. Al día siguiente son creativos, pueden, aunque estén hechos polvo y estén cansados, son gente que puede seguir razonando. O sea, no nos vamos a morir por dormir mal, ¿vale? Pero sí que a largo plazo nuestra vida se va deteriorando mucho. Bueno, pues esta tecnología que tenemos aquí, vamos a hablar un poquito de esto. Tiene sus certificados a nivel europeo, ahora también a nivel internacional, y está dada de alta en la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues tenemos unos guantes y unas tobilleras. Ahora luego, cuando mi compañero empiece a hablar, me les dirá en qué consiste.
No, iré yo poniendo a alguien. Entonces, tenemos unos guantes y unas tobilleras que tienen cada uno 24 electrodos. Ahora lo verán también. Y de cada electrodo va a emitirse señales eléctricas. Va a ser un caos de señales eléctricas que va a funcionar o va a coincidir con las señales eléctricas de la misma manera que funciona el sistema nervioso autónomo. Tenemos diferentes programas, lo podemos programar y de esta manera incidir en diferentes partes. ¿Qué hacemos? Pues sale del dispositivo, entra por manos y pies y para que se hagan una idea, cada programación, que son 9 programas, tiene cientos de tipos diferentes de secuencias. Y por ejemplo, la secuencia número 3 de un programa X, que dura en este caso 130 milisegundos, en 130 milisegundos hace todas estas secuencias. ¿Y cómo las hace? Pues a lo mejor el positivo en la mano, el negativo en el pie, y lo hace de manera global. Entra por vías periféricas, sube por vías aferentes a nivel del sistema nervioso central y emite respuestas a nivel del sistema nervioso central, tanto en sueño como en dolor crónico, como en fatiga también, y en otros aspectos vegetativos que vemos muchas veces que son muy diferentes cada uno, porque el sistema nervioso autónomo regula muchísimas cosas. La frecuencia es muy baja, de 0,1 a 0,9 miliamperios, de 1,14 a 14,28 hercios, muy bajita. Y si ponemos todos los cables conectados a una placa madre, podemos ver qué es lo que hace el vídeo, que es cómo se emiten las secuencias. ¿Bien? ¿Vale? Se van saltando de uno a otro, entonces la mano derecha conecta con el pie derecho y la mano izquierda conecta con el pie izquierdo. ¿Vale? Y al final nosotros somos un circuito. Acuérdense de cómo se hacían las primeras electromiografías, con las manos y los pies. ¿Vale? Nosotros somos capaces, igual que podemos medir en manos y pies la bioelectricidad del cuerpo, de manera sutil, porque esto no se nota absolutamente nada cuando ponemos, también podemos influir. Hay veces que desde una o 2 sesiones ya se notan diferencias, se notan cambios, pero lo normal es que el tratamiento sea de 10 sesiones, 20 sesiones, o en caso de fibromialgia a lo mejor 40 sesiones. ¿Vale? Es un entrenamiento. Igual que pedimos a los pacientes que si van a entrenar, que tienen que ir varias veces, en este caso también, si vamos a neuromodular el sistema nervioso autónomo con lo que ello conlleva y con los beneficios que ello conlleva, y además con lo que dura en el tiempo, porque una vez terminamos el tratamiento, los efectos se mantienen, no van a ser 2 sesiones, ¿vale? Es un tratamiento a medio largo plazo. Y como pueden ver, conectan unos con otros. Entonces, como estamos en un taller, ¿vale? Que esto no es una charla, vamos a hacer un pequeño juego para que entiendan cómo funciona esto. Vamos a hacer unos ritmos, ¿vale? Con las manos. Ustedes van a hacer diferentes sistemas del cuerpo y yo voy a hacer el dispositivo de neuromodulación. Y ustedes van a hacer cada uno su ritmo, porque cada órgano, cada sistema tiene sus patrones eléctricos definidos. Entonces, por ejemplo, a ver si se animan. Tenemos aquí, por ejemplo, sí, ¿cómo te llamas tú? De Ana para acá, ¿vale? Vamos a hacer el grupo 1. Estas 2 filas que hay mucha gente van a ser el grupo 2. Y ¿cómo te llamas tú? Lidia. Y de Lidia para allá, aquí, van a ser el grupo 3, ¿vale? Entonces, van a hacerlo suavito, porque si no, no nos vamos a ir. Pero el ritmo va a ser este. Como me gusta. A ver, el ritmo va a ser este. Bien, suavito. Muy bien. Y ustedes van a hacer este. Ustedes le va a tocar el difícil. ¿Vale? Y ustedes van a hacer este. ¿Vale? Muy bien. Voy a coger el micrófono. ¿Vale? Yo soy Nessa ahora. Entonces cada uno está haciendo su ritmo. Cada uno hace su ritmo. ¿Vale? Y yo voy a ir cambiando la frecuencia. Entonces ahora vengo aquí. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para ustedes, por favor, que lo han hecho súper bien. Muy bien, vale. Pues eso es lo que va a pasar. Cada sistema tiene su frecuencia y su ritmo, y Nessa lo que va a ir es adaptándose a uno, adaptándose a otro, adaptándose y ahí intentar que sigan el ritmo. ¿Qué es lo que hemos visto? Que cuando las personas están sanas y no tienen nada y les aplicamos el dispositivo, no notan absolutamente nada, ni bueno ni malo, ni no notan nada, ¿vale? Porque si los sistemas están funcionando como tienen que funcionar,
Lo que hace el dispositivo es intentar emitir una corriente fisiológica, la que debería estar. Una persona hemipléjica, que es el extremo, una persona hemipléjica nota un hormigueo en todo el lado de la hemiplegia cuando ponemos el dispositivo. Pero una persona sana no, ¿vale? Una persona que a lo mejor ha tenido alguna fractura hace 4 o 5 años, a lo mejor nota un pequeño hormigueo en la zona de la fractura, aunque la fractura no le duela ni tenga ningún problema, ¿vale? Pero el resto del cuerpo no. Bien, entonces lo que hace es levantarle el ritmo a aquellos que no están siguiendo el ritmo que tienen que seguir, ¿vale? De una manera muy coloquial, ¿vale? Pero para que entiendan cómo funciona. Bien. Acaba aquí si quieres. Entonces, hoy en día, pues esto llevamos ya desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es la que lleva el laboratorio de electrofisiología, llevan ya 4 años trabajando, ya se han publicado cosas, actualmente hay más de 15 estudios, ECAs, todos ensayos clínicos aleatorizados en marcha, pero ustedes saben que las cosas de Palacio van despacio y en este caso la investigación también. Entonces está yendo como va, por ahora de 8 ensayos clínicos que hay terminados, solo se han publicado la mitad y otros están publicados en revistas. Entonces, hay colaboraciones con muchas facultades y muchas universidades que se han querido sumar. ¿Por qué? Porque es una tecnología que se ve que tiene mucho potencial, pero también tiene mucho potencial de investigación, porque tiene muy pocas cosas publicadas para el efecto que genera. Entonces, todas estas universidades son las con las que tenemos convenios. Hay laboratorios en los que se está investigando y sobre todo les interesa mucho a las facultades porque muchas de ellas tienen laboratorios para que sus alumnos generen los TFG con el dispositivo. Incluso se ceden máquinas placebo para hacerlo todo siempre comparando con placebo. Después tenemos también colaboradores científicos, como por ejemplo el Innovation Hub del Barça, en el que se hacen investigaciones mucho más grandes. Y otros centros, como por ejemplo el Hospital San Juan de Dios, que no se ve pero está aquí en blanco, que ya ha hecho 2 estudios y va por el tercero. Y incluso tenemos estudios con Servicio Canario de Salud, que también ha hecho de vejiga hiperactiva. ¿Qué pasa? Todo este entrenamiento, toda esta tecnología necesita una formación. Entonces, cuando se adquiere el dispositivo, se adquiere también con un campus de guías clínicas. En el campus de guías clínicas se explica, hay 192 vídeos, que no hace falta que los vean todos, pero sí que tiene una progresión en los que se ven los más básicos y después se ve uno los de su temática, ¿no? Porque a lo mejor si uno hace uroginecología sí le interesa, pero a lo mejor uno de deportiva no le interesa lo de uroginecología, ¿vale? Pero hay un abanico muy grande de posibilidades. Aparte, el campus se está todo el rato actualizando. O sea, nosotros generamos contenido nuevo dependiendo de las necesidades que nos demuestran o que nos dicen los pacientes, ¿no? Los pacientes no, perdón, los sanitarios que están trabajando. Hay un experto universitario online también en el que se puede profundizar un poquito más sobre la fisiología, ¿vale? El de guías clínicas es clínico y el de universitarios para entender un poquito más acerca de los métodos de evaluación del sistema nervioso autónomo, de toda la fisiología, y es muy interesante. La verdad, ahora mismo acaba de empezar el experto, llevamos 2 semanas. Después hay monográficos, tanto el Forest Sleep Drive de sueño, que les recomiendo que vengan a alguna de las charlas de sueño, que son muy interesantes, como el monográfico de uroginecología, que va a empezar ahora, nuevo, a partir de marzo del próximo año. Y bueno, ya actualmente no solo estamos en España, sino también ya el dispositivo ha salido fuera y hay diferentes dispositivos y distribuidoras que están a nivel internacional también. Y ahora les damos el paso aquí a Albert Moreno, compañero. Bueno, hasta ahora Fabiola ha comentado un poquito la parte más teórica de cómo funciona este dispositivo. Evidentemente ahora nos interesa un poquito la clínica, ¿no? Todos los que tenemos el dispositivo tenéis que saber que al final es un dispositivo totalmente versátil, es decir, nosotros no nos vamos a adaptar a cómo funciona el dispositivo, sino el dispositivo se va a adaptar a nuestra manera de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, yo siempre digo lo mismo, todo va a depender un poquito del tipo de clínica que vosotros tengáis o cómo trabajéis. ¿A qué me refiero? Podemos trabajar de manera activa, ¿de acuerdo? Es decir, yo voy a trabajar con el paciente de mi manera de trabajar, con el tratamiento de fisioterapia que yo crea oportuno, pero a la vez voy a integrar el dispositivo para potenciar el tratamiento. Es decir, al final estamos hablando que este dispositivo nos abarca cierta manera de trabajar que tal vez desde un punto de vista más convencional no lleguemos.
Yo quiero estimular ese sistema nervioso autónomo, quiero trabajar ese nervio vago, puedo trabajar a nivel craneal, puedo trabajar a través de la protuberancia occipital posterior, pero me interesa estimular más ese parasimpático. Voy a trabajar con el dispositivo de manera integrada, ¿sí? Pero también podemos trabajar a nivel pasivo. Es decir, yo tengo en mi clínica, tengo varias salas y a lo mejor tenemos una sala pues, que realmente no la estamos haciendo servir y la trabajamos desde un punto de vista más pasivo. Es decir, no necesita un fisioterapeuta que esté ahí. Ahora veréis que este dispositivo tiene 9 programas, ahora lo comentaremos cada uno de ellos, cómo lo trabajamos. Y nosotros podemos programar esos programas y automáticamente este dispositivo puede estar trabajando, que realmente es muy lo que es más interesante, ¿no? Porque a veces nosotros hacemos un trabajo de fisioterapia, ¿no? Hacemos invasivo, hacemos NESA, y realmente no sabemos qué es lo que realmente le ha hecho efecto a ese paciente, ¿no? Cuando nosotros únicamente estamos trabajando a nivel pasivo, sobre todo yo, bajo mi experiencia, fibromialgias, dolores crónicos, neuropatías del nervio trigémino, con un trabajo pasivo únicamente vemos unos resultados muy buenos. Luego ya veréis cómo también lo objetivamos, ya no solamente de una evaluación subjetiva de nuestro paciente, que es lo que nos interesa, sino también como profesionales cómo vamos viendo cómo se va objetivando ese sistema nervioso autónomo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por tanto, la aplicabilidad de este dispositivo es muy versátil. Todo va a depender de cómo vosotros trabajéis. Veréis, ahora Fabiola, alguien que quiera subir aquí al estrado, ¿vale? Voluntario, por Donde favor. veréis cómo vamos a aplicar el dispositivo. Vamos a hacer un poquito de información para los que no sé si hay alguno de aquí de sala que tenga el dispositivo actualmente. Va, El fondo no vale. perfecto. Si hay un voluntario, por favor, que quiera venir a probar la máquina. Y mientras vamos a... Veréis que el dispositivo, como ha comentado Fabiola, tiene 24 electrodos conectados por todo el cuerpo. Obviamente son en zonas que conecta el sistema nervioso periférico en puntos estratégicos, pero tiene un cable direccionador, ¿vale? Este cable direccionador, donde va ese electrodo, lo podemos colocar en diferentes partes, que son básicamente en 3. A nivel central, a nivel metamérico y a nivel local. ¿A qué me refiero? Todo va a depender siempre de nuestro razonamiento clínico. Es decir, este dispositivo al final nos va a dar muchas alegrías, pero como siempre en la vida, al final el tratamiento de fisioterapia es lo más importante, es nuestro razonamiento clínico y cómo nosotros lo vamos a integrar dentro de ese paciente. Cuando hablamos nosotros a nivel central, hablamos de C6, C7, ¿vale? Siempre colocamos el electrodo, sobre todo en los primeros, ahora veréis, en el primer programa y sobre todo para iniciar el tratamiento, para hacer una globalización de la somatización central que puede tener este paciente. Seguidamente, también podemos trabajar a nivel metamérico. A nadie se le escapa el concepto viscerosomático somatovisceral. Yo puedo tener un colon irritable debido a un estrés de nuestro simpático, pero yo puedo trabajar a nivel metamérico. Yo puedo estar trabajando un trabajo manual a nivel de mi colon, pero también estoy dando una información a nivel metamérica. Yo tengo una lesión del recto anterior y a mí me interesa estar trabajando a lo mejor con un trabajo invasivo, como puede ser una EPI, puede ser una neuromodulación del nervio femoral, pero me interesa saber que el nervio femoral sale del E1, L2. Yo puedo trabajar a nivel metamérico para ir dando información. Es decir, que estáis viendo un poquito, obviamente luego ya cogeréis, como todo, esa experiencia, cómo la podemos integrar, pero que veáis que es muy versátil y sobre todo vamos a ir trabajando el electrodo direccionado donde a nosotros nos puede interesar. Y obviamente en estado focal, en estado local. Un dolor neuropático muy agudizado en un centro determinado, en un edema óseo que nos está costando bastante mejorar esa clínica del paciente. Por tanto, nosotros siempre lo distribuimos desde un punto de vista más general, las primeras sesiones, metamérico y acabamos a nivel focal. ¿De acuerdo? En el dispositivo, que lo tenéis aquí, veréis, ahora os explicaremos el funcionamiento general. Veréis que tiene 9 programas y estos 9 programas se pueden trabajar de manera unilateral, es decir, yo puedo trabajar un único programa en toda la sesión o realmente yo puedo memorizar algunos programas porque me interesa que con este paciente en esta sesión yo pueda trabajar con 2 o 3 programas. Yo esto lo puedo memorizar y automáticamente el dispositivo va trabajando. En ningún momento tengo que yo ir cambiando esos programas. O también hay compañeros que también este dispositivo también hacen un alquiler, es decir, o voy a dejárselo a un paciente. Yo le puedo programar
los programas que a mí me interesen y el paciente simplemente tiene que darle al Start para que empiece a funcionar. ¿De acuerdo? Ahora veréis cómo lo hacemos. A partir de aquí veréis que el dispositivo tiene 4 salidas con unos cables largos, ¿de acuerdo? Ahora cuando le coloquemos a ella, Fabi, lo vamos haciendo para que también sea más visual. Estos cables largos van a ir conectados con los cables cortos, que estos cables cortos a la vez van conectados con sus guantes y sus peucos. Si os fijáis, en cada uno de las extremidades hay 6 electrodos. Estos 6 electrodos están colocados de una manera estratégica en puntos de baja impedancia para comenzar a hacer esa modulación de ese sistema nervioso. Evidentemente, los guantes están, tanto como los guantes como los peucos, veréis que hay una etiqueta donde pone mano izquierda, mano derecha, es Barrio Sésamo. Es muy sencillo. Sí que es verdad que hay compañeros que realmente saben que en cada uno de esos electrodos coincide con el nervio radial, con el nervio cubital, con el nervio medial, con el nervio tibial. No hace falta. Yo creo que para información vuestra es importante para que sepáis dónde están colocados, pero al final cuando lo colocamos con el paciente automáticamente lo ponemos y ya está. Veréis también que tienen varias tallas estos guantes, estos peucos, desde la talla más pequeñita, porque también trabajamos obviamente con niños, ahora veréis, sobre todo en tema de TDAH, de atención, de falta de atención, hasta también pacientes, obviamente, pues de unas magnitudes más considerables. Tenemos también 2 tipos de material. Tenemos este que tiene, ¿tu nombre? Lidia, que este es el más cómodo, ¿de acuerdo? Más que nada porque si trabajamos con SUDEC, trabajamos con personas con una alteración vascular, estos no apretan para nada, pero después tenemos otro tipo de guantes y peucos que son material más de neopreno, que lo hacemos más para trabajo activo, es decir, más en tema deportivo, mientras que hacemos un trabajo de ejercicio para focalizar la concentración, trabajamos más con ellos, pero eso ya va al gusto del consumidor. Importante también que tengáis presente que este dispositivo va con una fuente de alimentación. Obviamente la fuente de alimentación tiene que ser la que proporciona el dispositivo. ¿De acuerdo? Tiene una autonomía de 10 horas. Yo puedo estar con el dispositivo cargado y luego yo puedo hacer domicilios, que eso no hay ningún tipo de problema. Veréis también luego cuando hagamos el NESA Experience, creo que es a las 3 de la tarde, podréis interactuar con el dispositivo, podréis ver. Si tenéis alguna duda con lo que estamos comentando, pues lo podéis probar, ¿de acuerdo? Sí. Veréis que tenéis dentro del dispositivo hay una lucecita que se pone low battery, que cuando le quedan 2 horas de autonomía se empieza a encender la batería, o sea que todo está bastante bien indicado. Es importante también que cuando hagáis el tema del NESA Experience, veréis que hay un test, lo comento, ¿vale? No lo vamos a hacer ahora, pero lo podéis hacer vosotros para probarlo. Porque realmente el dispositivo, como hemos comentado, lo normal es que no notéis nada. Evidentemente hay una valoración para darle un feedback a nuestro paciente, porque siempre hay pacientes que yo creo que son los positivos, ¿no? Los que nos preguntan, los que, oye, Albert, yo no noto absolutamente nada, ¿esto funciona? ¿No funciona? Obviamente va con un Wicardio y este Wicardio podemos ver que a la vez que nosotros conectamos esta aparatología, la variabilidad cardíaca eléctrica se modifica automáticamente. Por eso veréis que cuando vayáis al NESA Experience va con una tablet. Esa tablet no está de adorno, sino está para darle ese feedback, aparte de sacar unas conclusiones, que luego veréis cómo nosotros lo hacemos en estado basal, en estado de la valoración del tratamiento y en el estado final, para que nosotros podamos mostrar al paciente con valores totalmente objetivos cómo va mejorando ese sistema nervioso autónomo o cómo va buscando esa homeostasis entre el simpático y parasimpático, que es lo que nosotros finalmente buscamos para la mejora de la clínica. Os voy a explicar cómo funcionan o qué cada programa, qué características tiene a base general. Son 9 programas, pero son muy sencillitos para que sepáis, pues bueno, que con todo esto podéis abarcar cualquier tipo de patología. Empezamos con el programa 1. El programa 1 es el que nosotros llamamos hormesis, que es el de iniciación. A nadie se le escapa que cuando empecéis con el dispositivo, el programa 1 siempre tiene que ser protagonista. ¿De acuerdo? Esto es como todo en la vida. Al final, cuando uno se va, vamos a darle una tecnología nueva, o vamos a hacer un vendaje nuevo, o vamos a hacer un estímulo nuevo a nuestro paciente, vamos a hacer un estímulo de iniciación para que vaya adaptándose
a esas cargas eléctricas. Por tanto, el programa 1 esencial en las primeras sesiones. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, depende de cómo vaya evolucionando el paciente, ya lo vamos disminuyendo, pero nos interesa muchísimo. Y sobre todo a destacar que el programa 1, el electrodireccionador, siempre va a ir a nivel central, como os comenta aquí Fabiola. ¿Por qué? Porque es un programa de iniciación. No tiene ningún sentido colocarlo a nivel metamérico o colocarlo a nivel local. No estamos buscando ningún efecto en el momento. Estoy buscando una somatización central. Ahora estamos con el programa 1. ¿De acuerdo? Sí. Programa 2 lo vamos a colocar y lo vamos a trabajar, lo podemos trabajar a nivel central, a nivel metamérico o a nivel local. Pero sobre todo lo vamos a, cuando nosotros queramos estimular estructuras del vientre anterior. Cuando yo hablo de estructuras no me quedo simplemente a nivel muscular, me quedo también a nivel nervioso, a nivel visceral. Tengo una alteración visceral, programa 2. Tengo una alteración del nervio femoral, programa 2. ¿Sí? Es decir, todas las estructuras, quiero trabajar el pectoral lateral porque tiene una antepusión de hombro y quiero estimular esta zona de aquí. Voy a trabajar el programa 2. Es decir, todas las estructuras que van a tener que ver en mi manera de trabajar en algún momento de la sesión, el programa 2 será protagonista. Y vuelvo a repetir, a nivel central, a nivel metamérico, a nivel local. Programa 3 es exactamente lo mismo, pero hablaremos de la parte dorsal. Es decir, todas las estructuras que tienen que ver con la parte posterior, va a ser protagonista el programa 3. Igual, central, metamérico y local. ¿Sí? Es decir, todo, por ejemplo, lo que me viene más a la cabeza, lo que trabajamos casi todos en clínica son problemas de raquis, hernias, protusiones. Por tanto, aquí el programa 3 será protagonista, entre otros, porque como hemos dicho al principio, podemos hacer una batería de programas. ¿Sí? Y programa 4, lo que tiene que ver con estructuras sagitales. Cuando hablo de estructuras sagitales, me refiero obviamente a la parte lateral y a la parte interior. Me viene a la cabeza una epicondilopatía, una peritrocleitis, una tendinopatía del glúteo medio, alteraciones del tensor de la fascia lata, esguinces de tobillo, disfunciones del arco plantar con el tibial posterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeño resumen, programa 1, iniciación, 2, 3, 4, simplemente va a ser estructura anterior, posterior o laterales. Programa 1, acordados a nivel central. Los demás programas hasta ahora podemos ir jugando a nivel central, metamérico o local, dependiendo de nuestro razonamiento clínico y cómo nosotros estemos trabajando, sobre todo si trabajamos a nivel activo, ¿vale? Seguramente vamos a trabajar mucho a nivel metamérico y a nivel focal para darle un complemento, pero a nivel pasivo también lo podemos incorporar, ¿de acuerdo? Programa 5 es un programa gold estándar en la tecnología. Veréis, luego seguidamente hablaré desde un punto de vista del ámbito deportivo, donde veréis que el programa 5 es protagonista, donde hablamos de patologías musculares y también de lo que es la fatiga. Por tanto, una de las patologías que realmente en esa es prioritaria y realmente nos da muchas alegrías es en la fibromialgia. A nadie se le escapa que un paciente con fibromialgia tiene una fatiga crónica. Aquí ya entraríamos en un bucle, no descansa bien, etcétera, etcétera. Luego habrá que hacer una buena anamnesis para ver exactamente qué factores psicosociales envuelve a esa persona y cómo nosotros la podemos ayudar. Pero para que veáis que el programa 5 es protagonista. Central, metamérico, focal. Programa 6, importante también, básicamente es el dolor. Cualquier paciente que tengamos, que vayamos a trabajar con el dispositivo, que su objetivo principal sea mejorar su dolor, el programa 6 tiene que ser protagonista. Claro, el dolor al final diréis, bueno, casi todos tienen dolor, evidentemente, pero si estamos trabajando una patología del sueño, aquí por ejemplo el 6 a lo mejor no me interesa. Central, metamérico, local. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Luego ya os digo, luego tenéis el NESA Experience, que realmente a los que estéis interesados vale la pena porque podéis experimentar con el dispositivo, podéis programar, luego os explicaré un poco cómo programarlo, pero es interesante que vosotros lo practiquéis porque ahí es donde os pueden salir dudas y donde algún compañero de los cuales estemos ahí pues os pueden ayudar. Pero que al menos tengáis esos conocimientos que trabajamos siempre a nivel global, de qué manera y cómo lo hacemos. Programa 7, como ha comentado Fabiola anteriormente, donde hay varios, está publicado este caso
clínico del tema del descanso, ¿vale? En la fase REM, pero básicamente el programa 7, entre el 5 y el 7 son los gold estándar, porque el 7 al final lo que hace es una regulación del sistema nervioso autónomo. Nosotros, nuestro objetivo principal con este dispositivo es buscar esa homeostasis, ¿de acuerdo? Que realmente los que somos muy clínicos, los que trabajamos en el día a día, hemos visto que en pacientes pues, con fatiga crónica, fibromialgias, no descansan bien por la noche, hablo yo personalmente, como muchos de mis compañeros, realmente se nos hacía muy complicado poderlos ayudar. Entonces, realmente con este dispositivo lo que ampliamos es un poquito estos pacientes para darles esa mejor calidad de vida. Por tanto, el programa 7, muy importante en la regulación, ya no solamente a nivel del sueño, sino también hablo a nivel de tejido, cuando hablamos de una lesión muscular que está pasando, un esguince de tobillo, o hay un aumento vascular de inflamación, ¿cómo tenemos ese simpático alterado, ¿no? Está habiendo ya una respuesta inflamatoria. Entonces, aquí también nosotros podemos jugar en modular ese sistema nervioso simpático. Cualquier patología visceral, sabemos que el que regula es el parasimpático, es el nervio vago, el principal básicamente. Para que veáis que al final siempre estamos en una constante simpático y parasimpático. Y cuando creemos que hay que modularlo de una manera bastante eficiente, el programa 7 va a ser protagonista. Hasta ahora que no os he comentado nada, hablamos a nivel central, hablamos a nivel metamérico, hablamos a nivel local. ¿Sí? Programa 8 es un programa peculiar, diferencial, pero realmente también nos va a dar muchas alegrías, también dependiendo un poquito del ámbito en el que estemos trabajando. Programa 8 al final lo que hace es concentrar el foco de concentración mediante la modulación de la hormona cerebral alfa, y lo aplicamos muchísimo desde TDAHs, ¿vale? Que ahora está muy de moda. Parece que los niños ahora tienen falta de atención y hace 15 años no la tenían. Pero bueno, nos va a dar muchas alegrías, sobre todo en niños que nos pueden venir a la consulta con sus papás y nos comentan que tienen este problema y cómo les podemos ayudar. Ya se nos abre un campo interesante. Y desde un punto de vista deportivo. Yo luego, ya os digo, luego en la charla deportiva incidiremos bastante en esto. Desde un punto de vista de readaptación, la readaptación deportiva es la fase final después de una lesión, donde va a ser importante todos los ejercicios terapéuticos de control motor, concentración, va a ser primordial el trabajo del dispositivo, o ya sea simplemente para empresarios que tienen alguna formación, tienen algún evento, no están descansando bien y quieren colocarse ese dispositivo antes de hacer ese congreso para intentar canalizar esa información. O también, a la vez, podemos trabajarlo, me caigo, desde lo que os decía, ¿no? Desde un punto deportivo, desde un punto patológico. Importante, en este caso, el electrodireccionado siempre va a ir a nivel central, en este caso. Para hacer un remix a nivel central únicamente, exclusivamente el programa 1 y el programa 8. Los demás también los podemos trabajar, pero aquí no hay modulación ninguna, ¿vale? Siempre a nivel central. Y el programa 9 es también muy interesante para patologías faciales, es decir, alteraciones del nervio trigémino, alteraciones cefaleas, ya sabéis que hay muchos tipos de cefaleas, la hipertensiva, la cefalea de tensión, las migrañas. A nadie se le escapa que una alteración de ATM, de un bursismo, puede dar dolores cefálicos. Obviamente todo esto va a entrar dentro de nuestro razonamiento clínico, pero el programa 9 nos va a ayudar a potenciar ese tratamiento que nosotros ya de base estamos haciendo, como os decía antes, desde un punto de vista de un tratamiento totalmente pasivo o desde un punto de vista de potenciar nuestro tratamiento a nivel activo. También aquí podemos trabajar a nivel del programa 9, podemos trabajar a nivel central, a nivel metamérico o a nivel local. ¿Tenéis alguna duda en estos programas? Vale, a lo mejor parece una batería importante, pero luego es bastante sencillo. Como en todas las tecnologías encontramos algunos efectos obviamente secundarios, en el sentido de que hay algunas contraindicaciones que son muy importantes que lo tengamos presente. La contraindicación básica es el tema de los marcapasos. Obviamente estamos hablando que es una tecnología eléctrica, por tanto, si tenemos algún paciente que lleva marcapasos nos va a alterar
tanto el marcapasos como la tecnología. Por tanto, totalmente es una contraindicación absoluta. Hablamos también de embarazadas. No porque realmente esté comprobado que para una embarazada colocar un dispositivo NESA le vaya a producir alguna alteración, pero siempre nos curamos en salud, como los que trabajamos en clínica, sabemos que cualquier paciente que esté embarazada evitamos realizar algún aporte invasivo que no sea en nuestras manos. A partir de aquí, lo demás son contraindicaciones relativas. No sé si, Fabiola, quieres comentar alguna cosa, es decir, una persona febril, por ejemplo. Realmente las contraindicaciones son las contraindicaciones de la electroterapia en general. No son contraindicaciones específicas, sino son de toda la electroterapia. Y sí que nosotros lo dividimos mucho entre contraindicaciones absolutas y relativas, porque la electroterapia tiene contraindicaciones, como por ejemplo puede ser procesos oncológicos, epilepsia, síndrome coreico, todo esto de Corea, pero hemos visto y hay evidencia de que las microcorrientes son muchas veces una excepción en estos casos. Es decir, las microcorrientes no están contraindicadas en procesos oncológicos, porque se están estudiando y hay ya publicaciones acerca de eso. Tampoco están contraindicadas en pacientes epilépticos. Es más, nosotros estamos tratando en clínica a día de hoy pacientes epilépticos con microcorrientes, con NESA, y no los tratamos para la epilepsia, vamos a ver, los tratamos para otro tipo de patología, pero sí que estamos incluso viendo que pueden llegar a mejorar su calidad de vida de una manera bastante notoria. Después también hay contraindicaciones relativas, como puede ser problemas dermatológicos, porque nunca vamos a poner los electrodos en una piel que esté lesionada. Pero por eso precisamente se han creado otro tipo de alternativas, como por ejemplo para los pacientes con úlceras, en los que se tiene en vez de unas tobilleras son unas musleras y se adapta el tratamiento a esas personas a las que no se les puede poner en los electrodos donde normalmente se ponen. Y después una serie de precauciones que es para todo el mundo, como por ejemplo que no estén con el móvil durante la sesión, porque el móvil genera una serie de ondas electromagnéticas que interfiere con el tratamiento y más teniendo en cuenta que los parámetros que estamos utilizando en el dispositivo son muy pequeños. Entonces los aparatos electrónicos que tengamos alrededor influyen. A veces cuesta un poco, ¿verdad? Que los pacientes no estén con el móvil. Sí. Pero se intenta porque va a ser muchísimo mejor para el tratamiento, no porque vaya a ser negativo. Y aparte de las contraindicaciones absolutas, ya me hace gracia porque paciente que tenga hemorragias internas, hombre, lógicamente, un paciente con hemorragias internas, vale, no le vamos a poner el dispositivo. O con tromboflebitis aguda, tampoco. Procesos febriles, no le vamos a poner a alguien con fiebre. Bueno, yo por lo menos en mi clínica, si alguien me viene con fiebre es que no le hago nada. Vale, lo mando a casa cuando ya esté mejor, porque no sabemos. Y vienen, sí, vienen. Y después, una cosa muy interesante es el tema de la contraindicación absoluta para gente que tenga fobia a la electricidad. Aunque no se nota nada, bueno, Lidia, no, dilo tú. No se nota nada. Eso. Vale, lo tienes un rato, no se nota nada. Cualquier persona que tenga fobia a la electricidad puede tener reacciones adversas cuando le ponemos el dispositivo. Y yo tuve una experiencia, que lo voy a contar, perdón, con mi cuñada. Al principio de cuando hace 4 años cuando empecé con la máquina, que le puse la máquina apagada, me fui un momento, y ella, bueno, no le daba confianza porque decía, lo típico que estará haciendo mi cuñada, y también no era nada conocida, hace 4 o 5 años, y cuando volví tenía dolor de cabeza, sudoración, quítame esto, estoy fatal, y no la había encendido. Bueno, es que no le tenía ni el cable puesto, ni el direccionador. Y entonces, claro, le dije, mira, que la tienes apagada. Bueno, pónmela. No, ya no te la pongo, claro. Entonces hay que tener cuidado con esas personas que tienen fobia a la electricidad, porque parece que no, pero pueden tener reacciones y que no tienen nada que ver con el dispositivo. Hay una cosa, Fabi, perdona, interesante también que lo tengáis presente, porque al final lo que os comentamos es porque a nosotros nos ha pasado como experiencia clínica, sobre todo este tipo de pacientes, como comenta Fabiola, que ya veis que en vuestra anamnesis tiene una somatización central importante. Hemos comentado anteriormente donde hay el tema de la intensidad, la podéis regular. Sabemos que trabaja a una frecuencia muy bajita, ¿vale? Porque por eso el paciente es casi imperceptible esa electricidad, pero la intensidad se puede modular a 3 voltios o a 6 voltios, low o high. Lo veréis en el dispositivo cuando os acerquéis a los que estéis interesados en el experience. Es importante que todo esto lo tengáis muy controlado.
Cuando empecéis el tratamiento, podríamos decir, Fabi, que es casi obligado, porque estamos introduciendo una electricidad en el cuerpo que el objetivo es modular. La tecnología no modula a FER. Pongo la tecnología y ya tiene modulación a FER. No. Al final, FER se tiene que adaptar a la tecnología y la tecnología se adapta a FER. Por tanto, vamos a empezar con una intensidad baja a nivel low y después ya con el feedback de nuestro paciente. No ha notado nada, se encuentra bien, no ha notado nada diferente, pues ya podemos, depende de nuestro razonamiento clínico y depende de esos factores psicosociales que tenga nuestro paciente. No es lo mismo un deportista, que no es lo mismo una persona fibromialgia de 15 o 20 años, a lo mejor ya podemos introducir el HIIT. ¿Me he explicado lo que os quiero decir? ¿Por qué os digo esto? Porque a mí, como experiencia personal, y también os ha pasado a varios compañeros, la ansia de querer, ¿no?, de alguna manera, que haya ese efecto lo antes posible, lo colocamos el HIIT muy rápido. Y nos viene el paciente con un efecto inverso. Pues es que estoy mucho más excitado, no descanso bien, me encuentro peor. Pues aquí hay alguna cosa que estamos viendo que no hemos modulado bien ese dispositivo. Por tanto, a los pacientes, cuando les pasa eso, yo digo que hemos metido el dedo en la llaga, pero no con la intensidad adecuada. No es un modulador, entonces es muy importante el feedback diario cuando le pongáis el dispositivo de cómo se va encontrando. Después ya os digo, hablaremos de los marcadores, de cómo nosotros podemos valorar ese sistema nervioso autónomo esta tarde para que veáis los marcadores, pero obviamente la subjetividad de nuestro paciente será importante para que veáis que lo que estéis organizando en las sesiones de ese tratamiento sean de la manera más adecuada. ¿De acuerdo? Importante que lo tengamos presente esto. Un poco a raíz de esto que estamos comentando, y tampoco sin meternos mucho porque nuestra compañera por la tarde va a hablar de ello, lo que os decía, ¿no? Nosotros todo esto lo objetivamos mediante marcadores, desde marcadores salivales, como es el cortisol, desde marcadores como el anillo Oura, que tenéis uno justamente aquí, que ya creo que todo el mundo lo conoce, donde aquí podemos valorar, ya sabéis que el sueño tiene una relación directa con el sistema nervioso autónomo, por tanto va a ser un marcador importantísimo, sobre todo nosotros lo utilizamos mucho a nivel de los deportistas. Y también el tema del cortisol, importantísimo también para la fatiga. Todo esto lo veréis esta tarde, pero más que nada para que veáis que aparte de la subjetividad, la objetividad para nosotros es clave para ver la evolución del paciente. En el campus de guías clínicas también, cuando el campus que se entrega junto con el dispositivo, tienen una batería de cuestionarios de todo tipo, de dolor, de sueño, de bruxismo, de fibromialgia, para niños, bueno, para poder implantarlo en la clínica, si no lo tienen implantado, todo además a través de Google Forms o Microsoft Forms, a través de Internet, o sea, para que les llegue un Excel y los datos estén recogidos ya de una manera automática. Si quieres, también aparte, la anterior, aparte también todos los trimestres, bueno, ahora como se han publicado tantas cosas en el último mes, se hizo una revista en septiembre y se ha hecho otra en octubre, pero todos los trimestres se genera una revista de evidencia científica, porque actualmente hay más de 15 ensayos clínicos en marcha y necesitamos ir actualizándole tanto a los pacientes como sobre todo a los fisioterapeutas y los sanitarios en general que están utilizando el dispositivo, cuál es la evidencia, cuáles son los programas que se han utilizado y se va actualizando con la actualización de la evidencia científica. Después también se han publicado muchísimos pósters en diferentes congresos a nivel internacional, nacional e internacional, y hay pósters de casos clínicos muy interesantes que además dan pie después a investigación. Por ejemplo, hay el póster de Eduardo Zamorano, que está fuera en la esquina superior, margen superior izquierdo, saliendo, que habla de cómo mejora la tendinopatía y cómo se puede ver a nivel de Doppler, de neovascularización, cómo va mejorando una tendinopatía que era difícil. Bueno, pues ese estudio, ese póster, que es un caso clínico, ahora ha dado pie a un estudio que se va a hacer en Polonia, en Varsovia, en un hospital en el que van a ver cómo mejoran las tendinopatías, porque están viendo que efectivamente genera sus efectos, pero falta todavía publicaciones. Y aparte tienen otro documento que se les podrá pasar si quieren, que es donde se enseñan los diferentes profesionales que estamos utilizando el dispositivo
y también los pacientes que han podido ver los beneficios que tienen. En general, al final, lo que tenemos es una neuromodulación que va a abarcar muchas especialidades. No estamos hablando solo de fisioterapia, ¿vale? Ya hoy en día tenemos neurocirujanos que tienen dispositivos, tenemos ginecólogos que tienen dispositivos, tenemos logopedas, podólogos, incluso hay enfermeras que se están planteando para el tema de pie diabético, para las úlceras de pie diabético. O sea, es una tecnología que abarca muchas especialidades. Estamos englobando, porque tiene su lógica. Yo siempre he dicho que lo que sirve para todo no sirve para nada, ¿vale? Eso es una cosa que yo la tengo a fuego de siempre. Y a mí cuando empecé a ver esto, lógicamente, pues no me gustó mucho porque decía, contra, parece que sirve para todo. Pero por otro lado, si uno entiende cómo funciona el sistema nervioso autónomo, todas las especialidades están englobadas en el sistema nervioso autónomo. Todos los sistemas funcionan porque tienen que tener una homeostasis, un equilibrio. Entonces, si somos capaces de modular esa base, esa cosa tan básica, todo lo demás, yo me imagino que es como un suelo que está pedregoso y tú vas a montar un castillo en medio. Pues lógicamente el castillo se te desmoronará antes de que si el suelo es firme y la base está estable. Si tienes fibromialgia, si tienes un lupus o si tienes una espondilitis anquilosante, vas a seguir teniendo esa enfermedad, pero no vas a pasarla igual si tu sistema nervioso autónomo está equilibrado. Y en ese sentido es lo que vemos el tema de las especialidades. Entonces, uroginecología, unidades de dolor, unidades del sueño. A mí, por ejemplo, siempre me preguntan, ¿qué unidad, cuando a lo mejor algún compañero trabaja en un hospital y dice, ¿qué unidad crees que es la que mejor podría encajar esto? Yo siempre digo que la unidad del dolor, no porque sea a lo mejor la que más puede que mejorar, que también, sino porque me da la sensación de que las unidades del dolor no, o sea, matan moscas a ver cómo lo digo. Muchas veces matan moscas a cañonazos, ¿no? Están contra el dolor de una manera tan bestia que a veces el paciente tampoco refiere que haya sido una solución. Muchas veces sí, pero en otras ocasiones no. Entonces yo creo que este dispositivo modula el dolor de una manera muy amable y modula además aquellos dolores que no hemos sido capaces de solucionar con otro tipo de técnica. Y queremos terminar con una frase de un proverbio chino que dice, las perlas no crecen en la costa, si quieres una, tienes que bucear para conseguirla. O sea, las oportunidades y las terapias nuevas, las nuevas maneras de tratar a los pacientes, pues están ahí, pero lógicamente tendremos que hacer cosas diferentes, tendremos que sumergirnos en otras cosas para poder llegar a esos tratamientos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora tienen unas preguntas, si quieren hacer preguntas. Por favor, Para recoger esto y presentarse, si están amables. Hola. Claro, es que no es Hola. para... sí, bueno, puede hablar con los dos, como él, que está con los dos. ¿Con los dos qué? Con los dos, ahí, ya está, eso es, gracias. Hola, mi nombre es Fernando Enríquez, soy médico fisiatra. La primera pregunta es, ya habíamos hablado de que son varias sesiones, Sí. pero ¿cuánto se demora cada sesión? 1 hora. 1 hora. Sí. Okay. Y la segunda pregunta, que en el protocolo 8 hablaba algo de salud mental, no mire lo de depresión. ¿Se está trabajando en depresión? Estamos trabajando en depresión, sí. Ok, Sí, gracias. un momentito, perdón. Bueno, déjenme los dos y ya. Para si alguien tiene... Bueno, estamos trabajando, en salud mental, vamos a ver, estamos trabajando en depresión, ¿vale? En salud mental no, porque sí que tenemos compañeros que han tratado algún paciente bipolar, pero no estamos, ahora mismo no lo estamos recomendando, ese tipo de tratamientos, porque necesitaríamos más estudios para poder tratar esa población. Lo que sí estamos viendo es la depresión. La depresión a veces tiene fases también de ansiedad, depresión, y esto mejora mucho el estado anímico del paciente. Así que si se puede hacer en combinación con otras técnicas, lógicamente va a ser mucho más eficaz, porque tenemos pacientes que solo con el dispositivo ya mejoran depresión, pero tenemos otros pacientes que necesitan combinar técnicas, que no es solo con el dispositivo. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? A nosotros nos gustan las preguntas, ¿eh? Perdón, a ver si nos acopla.
Mi pregunta es, decís 20, 30, 40 sesiones para, por ejemplo, el dolor crónico. ¿Cada cuánto se hace la sesión? ¿Una todos los días? ¿2 a la semana? ¿No ya? Sí. Pues yo, si hay alguna de esto, lo... Vale. Bueno, normalmente nosotros a nuestros pacientes les decimos que son 10 sesiones para empezar. Después ya valoramos, porque si es una fibromialgia de 20 años, no van a ser 10 sesiones. Porque tenemos que modular algo que tiene una neuroplasticidad, ¿vale? El dolor nociceptivo o nociplástico ya que lleva un momento en el que está corticalizado, entonces no son pocas sesiones. Pero sí que es verdad que decimos que en 10 sesiones deberíamos notar algún cambio. Las primeras 10 sesiones las hacemos más seguidas, porque hemos visto que es mucho más eficiente si las hacemos seguidas. A lo mejor en 3 semanas, yo por lo menos en mi clínica tengo un protocolo, que no seguimos todos el mismo protocolo, no es una cosa inamovible, pero yo en mi clínica las 10 sesiones las hago en 3 semanas. Y en 3 semanas evalúo y ya tiene que haber cambio. Si no hay ningún cambio, hasta el planteo al paciente, pues mirar otras cosas. A no ser que sea un paciente crónico al que yo ya le he dicho que van a hacer más sesiones. Pero muchas veces para una persona con ansiedad, con problemas del sueño, que lleva con problemas hace poco tiempo, a lo mejor 2 o 3 meses, con las 10 sesiones ya son suficientes. Cuando hacemos otras tandas, porque el problema es crónico, ya la siguiente tanda hacemos 2 veces en semana, si va bien, y a medida que va mejorando las vamos espaciando. De tal manera que la gente con fibromialgia, yo tengo personas que vienen una vez al mes a hacerse una sesión, pero ya no vienen, no. Primero empezamos sesiones muy seguidas y a medida que la persona va notando cambios, la vamos espaciando en el tiempo. Entonces lo personalizamos mucho eso, la frecuencia de la sesión. Sí, bueno, es importante también eso comentarlo al paciente desde el primer día, porque hay pacientes que a lo mejor, porque se desplazan, a lo mejor la clínica les coge lejos y no pueden. Yo siempre les digo, amigos, si realmente vamos a empezar con el dispositivo, tienes que tener, mínimo, tienes que venir 3 veces a la semana. Eso es muy importante. O sea, al final no es, un día estoy 3 horas, otro día no. Lo importante es con 1 hora al día, nosotros lo protocolizamos así, pero mínimo 3 veces a la semana. Hay 3 veces, sí, 3 veces a la semana. Hasta puede ser diario, pero tiene que ser así. Después eso es lo que dice Fabiola. Luego ya, cuando haya acabado la del pack de 10 sesiones, valoramos y hablamos. Vemos cómo ha mejorado, en qué situación está. Obviamente lo objetivamos también con todas las medidas que nosotros tenemos y a partir de aquí decidimos, es una patología crónica que obviamente ha de seguir, las vamos espaciando hasta que puede llegar ya la situación, yo normalmente en el tercer pack y hacemos una vez al mes, es decir, el pack ya le dura 1 año y se mantienen los resultados en el tiempo, pero hay que dar esas pequeñas dosis. Pero todo va a depender de cómo vaya evolucionando el paciente, dependiendo de la patología, no es lo mismo una fibromialgia de 20 años que una persona que se acaba de divorciar ahora mismo y está teniendo una ansiedad y bueno, pues una cosa momentánea, entonces aquí hay que jugar un poco. Siempre decimos que depende del factor desencadenante. Si el factor desencadenante sigue estando ahí, lógicamente el tratamiento es paliativo. Sí que intentamos que hagan deporte, como se notan mejor, pues suplementarlo con otro tipo de terapias y de hábitos de vida, sobre todo. Pero yo tengo un señor con Parkinson que lleva 3 años viniendo. Viene cada 2 semanas, además, porque estuvo 7 meses sin venir y pegó un bajón interesante. Entonces el hombre, pues... Y a mí no me gusta tratar de manera crónica, o sea, no me gusta tener gente de seguimiento, pero sí que es una solución que es mucho más amable que otras que se pueden estar dando ahora. ¿Preguntas? Sí. Qué bien, se están animando. Después se lo pasas a la compañera. Bueno, mi nombre es Miriam y mi pregunta es, ¿lo habéis llegado a estudiar con tetraplegia? ¿Personas con tetraplegia o esto...? Es que mi pregunta era porque me ha venido a la mente un caso, que yo he tenido, que como he visto que aparecía dolor neuropático, claro, esta persona el nivel de afectación era C5, C6, entonces no tenía sensibilidad en la mayor parte del cuerpo, pero tenía un dolor neuropático en el brazo, y que claro, ¿cómo regulas eso con toda la medicación que también toma para regular unas cosas que interrumpe con otro tipo de medicación? Y al final, o sea, por eso mi pregunta igual es un poco enrevesada, si se ha llegado a estudiar con esto, como antes has comentado, con hemiplegia, digo, igual con tetraplegia, porque sería interesante. Sí, te voy a contestar. Te voy a contestar porque actualmente hay 2 dispositivos en un hospital en Malasia. Es un hospital de tetrapareja y están utilizando. Allí lo utilizan a diario, además. Sí que es verdad que han visto mejorías en el sueño, han visto mejorías en la espasticidad también. Y en dolor, ellos lo empezaron a hacer muy seguido y el dolor es a largo plazo. Es un tratamiento a largo plazo. Lo digo porque al principio ellos vieron esas diferencias y pensaron que el dolor iba a mejorar muy rápido,
pero también hay que darle tiempo, porque el problema que yo vi, bueno, el problema que tuvieron cuando empezaron estos investigadores en Malasia fue que hicieron 10 sesiones, pero la hicieron 10 sesiones en 10 días. ¿Vale? Entonces, tienes que dar el estímulo y dar el tiempo para que el cuerpo haya una neuroplasticidad. Entonces, claro, cuando nos dijeron que en 10 sesiones no habían visto diferencia en dolor, a mí me extrañó, pero luego ya empezamos a investigar a ver y era porque las habían hecho muy rápido. Claro, es rápido, está bien hacerlas todas juntas, pero sí que es verdad que hay que darle también un poco de tiempo al cuerpo, porque si una persona lleva una tetraplegia 6 o 7 años, no vamos a poder generar cambios en 10 días, ¿sabes? No, no funciona así. Y después, la revisión que hicimos 5 meses después, ya habían visto cambios, ¿vale? Pero sí que fue bastante en el dolor neuropático. Vale, sí, sí. Sí, porque además yo no he tenido ninguna experiencia, no sé si tú, pero yo no he en tenido hemiplegia sí, pero experiencia. tetraplegia no te puedo comentar Vale. porque no he tenido ningún caso clínico. Pues vamos a hacer la última pregunta. Nos va el tiempo. Gracias. Hola, bueno, yo me llamo Mercedes y también soy fisio aquí en Madrid. La pregunta era, ¿esta tecnología se puede combinar? Decía Albert que a lo mejor en un momento dado tienes el dispositivo conectado al paciente y estás aplicando técnicas manuales y demás. ¿Hay alguna tecnología que sea compatible con la aplicación directa de NESA? Es decir, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con una tecarterapia, una atermia y estar aplicando NESA. Muy buena pregunta, porque esto no lo hemos comentado en tema de contraindicaciones. Cuando tú trabajas el dispositivo a nivel activo, es decir, que estás, como comentas hasta ahora, nosotros podemos trabajar con neuromodulación invasiva, con EPI, pero sí que lo que comentamos nosotros es no mezclar el dispositivo con cualquier diatermia. Es decir, Alta frecuencia. Sí, con alta frecuencia. Es decir, tú puedes hacer a lo mejor previamente un trabajo de diatermia, si te interesa, por cualquier cosa, y luego puedes aplicar la NESA. O al revés, trabajo con NESA y luego, pero in situ, en el mismo tratamiento quedaría contraindicado. ¿Vale? Alta frecuencia y baja frecuencia no se pueden mezclar, pero en ningún caso. Qué buena pregunta, porque no lo hemos comentado y es así. Por lo demás, sí que en principio no hay ningún tipo de problema en poder mezclar las demás tecnologías. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.